En esta guía vamos a ver cómo obtener el Vampire Master y eso es por vencer el juego jugando el Shadow Plague en Mega Brutal Difficulty. La verdad es que esta es una partida extremadamente larga, larguísima. Es la más larga de todas las partidas que jugué, pero bien vale la pena porque bueno, este es el último de los Masters y con esto conseguimos el platino y otros dos trofeitos que verán al final. Así es que váyanse por su botana, por su comida, por su cena, el desayuno, vayan al baño, tengan su agua lista y vamos a empezar. Vamos a empezar un nuevo main game y vamos a seleccionar la Shadow Plague. Aquí ya saben que le pueden poner pausa si quieren ver el código genético que utilicé. Nos vamos a ir a Mega Brutal y el nombre lo puse ahí uno aleatorio, el que sea, da igual. Y de ahí vamos a empezar en África del Este. Una vez que hayamos empezado, este paso lo vamos a seguir algunas veces. Pues una vez que lo hayamos empezado y hayamos aterrizado ahí, nos van a dar 19 puntos, con lo que nos vamos a ir a las habilidades de vampiro. Y vamos a empezar con Blood Rage y Dark Ritual 1. Esos van a ser los únicos que vamos a tener por un momento. Entonces, en este país en el que estamos vamos a habilitar con L3 el Blood Rage. Y ahí nos vamos a quedar haciendo puntos. Cada que habilitan esto nos empieza a dar puntos hasta que salga esto, que ya estamos llamando la atención de East Africa. En cuanto pase eso, nos vamos a regresar a las habilidades y vamos a irnos por Therianthropy. Con esto vamos a poder empezar a volar. Entonces de ahí nos vamos a ir a Zimbabue, que está ahí juntitito, luego está pegadito, de hecho hasta luego cuesta trabajo encontrarlo. Y vamos a aplicar la misma, vamos a llegar ahí, vamos a aplicar un Blood Rage y ahí nos vamos a quedar hasta que nos vuelvan a descubrir. Entonces todo pasa más o menos tiempo, no crean que es lento. Y a la par vamos a empezar a hacer, por ejemplo, el Adrenal Surge y el Night Grave. Vamos a hacer las evoluciones para eso porque nos van dando puntitos de todas formas. Pues ya estamos a punto de que nos descubran aquí también. Ahí está ya nos encontraron. Entonces ahora nuevamente vamos a irnos, ahora vamos a volar hacia Botswana, que está igual ahí justo al laditito, son muy chiquitos. Y ahí nuevamente, adivinaron, vamos a hacer lo mismo. Ahí vamos a aplicar el Blood Rage. Ya nos vamos a quedar hasta que nos digan que los templarios ya aparecieron y que las arañas. Entonces ahí está ya, los templarios ya dijeron que hay unos vampiros por ahí y ya van a empezar con los protocolos militares. Entonces ahí yo todavía generé unos puntitos más. De ahí me fui ya y hacemos una evolución a Dark Infiltration antes de hacer ninguna otra cosa. De ahí ya que tenemos Dark Infiltration nos vamos a mover a Central África. Y en Central África lo que vamos a hacer es poner nuestro primer lair, nuestra primer guarida. Que por cierto esa también le hicimos un evolve hace ratito cuando estábamos ahí en Zimbabue. Entonces ya ahí tenemos nuestra primer guarida, hacemos otra vez el Blood Rage, nos van a dar más puntos. Y ahí nos vamos a quedar hasta que tengamos los suficientes para el Shadow Portal, que esto va a ser súper necesario. Y la siguiente va a ser Lair Healing, que esto lo que va a pasar es que nos va a curar a nuestro vampiro más pronto cuando estemos ahí. Entonces nos vamos a ir por el 1 y por el 2. Seguimos haciendo puntos aquí, ahora sí que sangrando al país. Ahí ya tenemos el 2 también. Y ahora nos vamos a ir por Shadow Blades, que es la siguiente de combate. Todas estas son indispensables, ¿vale? Porque al rato las peleas se van a poner muy rudas. Entonces vamos a estarlo haciendo. Ahora, si se dan cuenta, ya en el mapa hay unas como fortalezas en azul que ahí están brillando. Entonces, antes de atacar esas, vamos a poner hasta Demonic Fury. La pasada fue Shadow Blades, hicimos el Evolve. Después va a ser Demonic Fury. Y aquí tengan cuidado con los drones. Los drones van a empezar a dar vueltas sobre sus guaridas y las van a destruir si no hacen nada. Entonces, lo que hay que hacer es regresar a la guarida y hacer un Blood Rage ahí. Y con eso destruyen el dron. La ventaja es que pusimos ya, si se recuerdan, que te teletransporta. Entonces cuando vas hacia tu guarida no ves al vampirito volar ni se lleva nada de tiempo. En automático te vas para allá. Pero bueno, aquí volvemos a hacer el Blood Rage. Ahora lo estamos haciendo en España para juntar. Y ya tenemos el Demonic Fury. Y ahora vamos a actualizar o hacer un Evolve a las velocidades. ¿Para qué? Para que vuele obviamente el vampiro más rápido. Y el rango que se pueda desplazar sea mucho más grande. Entonces vamos a hacerlo para el 1 y para el 2. Aquí seguimos, ya tenemos el 1 y el 2. Y ahora sí, ya que tenemos esto, entonces vamos a buscar en dónde ustedes tienen sus fortalezas. Y se van a ir sobre las más lejanas. Entonces en mi caso me fui a Groenlandia. Y en Groenlandia las voy a atacar, que es igual con el Blood Rage. Si se dan cuenta empieza a bajar el azul, se empieza a llenar de rojo.
y en tu caso el rojo se empieza a bajar y se empieza a quedar en gris. Entonces cada que destruyan una, regrésense a su fortaleza. No importa si la fortaleza está lejos del alcance, como es a tu fortaleza o a tu guarida, vas a llegar en automático, no importa que no esté a tu alcance. Y con esto vamos a seguir haciéndolo, pero para las demás fortalezas. Entonces ya me voy a ir súper rápido. Digo, esto es lento, pero vamos a irnos rápido en el video. Hay que destruirlas todas. Básicamente en todas es lo mismo a excepción de las últimas dos. En las últimas dos ya las fortalezas de los templarios son mucho más fuertes, mucho más agresivas. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a acercar a una de las dos. Ya que estemos lo suficientemente cerca, vamos a colocar igual guaridas de nosotros. Entonces aquí yo me voy a ir a México, en México que está junto al Caribe. En el caso tuyo, por ejemplo, si es en Australia, bueno, te recomiendo que la pongas en las Filipinas, en Nueva Guinea, Nueva Zelanda o en alguno de los que están por ahí cerquita. El chiste es que estés al ladito para que sea ida y vuelta, estar atacando y regresando sin que les des mucho tiempo para que se curen, porque ellos también se curan si los dejas de atacar. Aquí viene otro dron, entonces vamos a poner el Blood Rage, con eso destruimos el dron. Y de ahí vamos a empezar a atacar la fortaleza. Les recomiendo que al vampiro no lo pongan justo encima de la fortaleza para que podamos ver también cuánto le queda de vida a los templarios y cómo va bajando la de nosotros. Entonces, si se dan cuenta, la de nosotros va bajando, no dejen que llegue hasta abajo, no dejen que los mate, porque si los matan es game over en ese momento. Entonces, en cuanto vean que ya no tienen vida, se regresan a la fortaleza que pusieron a un lado, recuperan otra vez la vida y va de regreso, otra vez al Caribe, vamos a atacarlos. Y así, la verdad es que es ir y venir varias veces. Para este del Caribe fueron varias, no me acuerdo, fueron muchas, pero para la última fueron una infinidad de veces. O sea, sí es eterno, se me hizo eterno el poder conquistar esa última fortaleza. Pero bueno, a final de cuentas ahí está ya destruimos también la fortaleza del Caribe. Entonces ahora lo que vamos a hacer es prácticamente regresarnos. Ahí, bueno, lo que pasa es que ahí estaba viniendo un dron, pero ya destruimos el dron, nos regresamos. Si se dan cuenta, aquí lo que voy a hacer es regresarnos hasta la guarida del principio, porque había también hay un dron, recuerden estar cuidando los drones. Pero si no, de regreso otra vez a la fortaleza, a la única fortaleza que queda, en alguno de los países que esté pegadito. Aquí ya vieron, estoy sobre Suecia, entonces ahí estoy pegaditito a ellos. Y nuevamente va a ser lo mismo. Como ya es la última, está súper pesado, o sea, sí es repetirlo 10, 15, 20 veces, ya ni me acuerdo cuántas, pero es ir y venir, ir y venir, ir y venir. Y tengan mucho cuidado porque las primeras veces la vida del vampiro se va como agua, o sea, parpadeas tantito y es muy probablemente que pierdas. Entonces yo me tardé en hacerlo, pero te recomiendo que desde ahorita ya hagas un save de una vez y que no despeguen los ojos ahorita de la pantalla, sobre todo en las primeras veces que van, porque como pueden ver, en verdad la vida de los vampiros se va rapidísimo. Entonces aquí nuevamente es estar yendo y viniendo y poniendo atención, porque luego ahí van también los drones. Si se fijan, ahí va un dron hacia la guarida de México. Entonces ni modo, tenemos que ir hacia allá. Este tiempo pues desde luego que lo van a aprovechar para volver a curar también un poco la fortaleza. Pero si se organizan bien, en cuanto se necesiten curar, se van a esta fortaleza, se curan, aprovechan para destruir el dron y van de regreso otra vez, porque a final de cuentas la fortaleza está junto a una guarida de nosotros. Entonces bueno, aquí ya lo puse en cámara rápida, la verdad es que sí son N, como se pueden dar cuenta es ir y venir N mil veces. Ahí si ven, yo apenas aquí salvé, ¿no? Pero les digo, yo les recomiendo que salven desde antes. A mí sí me pasó y por eso fue que salvé, porque sí en una de esas me distraje tantito y pues ya la fortaleza acabó con mi vampiro y fue game over. Entonces aquí yo ya salvé y seguí. Entonces aquí vamos a seguir. Todavía le queda un chorro de vida. Si se dan cuenta en la fecha, pues han pasado ya varios meses en esta batalla, digo, hora del juego. Finalmente quedó erradicado. Entonces lo que sigue ahora es sumamente lento, extremadamente lento. Nos vamos a ir a China para construir otra guarida. El chiste es que tengamos guaridas en cada una de las partes del mundo para que nos podamos estar moviendo. Y eventualmente vamos a hacer un Evolve a Shadow Blessing. Todavía no. Eso todavía no lo hagan. Aquí se dan cuenta, yo ya tengo todas las habilidades de los vampiros habilitadas o hechas Evolve hasta el momento. Después van a salir más, pero todavía no lo hagan.
Ahorita váyanse a Islandia y aniquilen a todos. Ya que aniquilaron a todos, como con el Blood Rage. Después de Islandia se van a ir a Groenlandia, a Groenlandia, y van a hacer lo mismo. De ahí se van a mover al Caribe y van a hacer lo mismo. El Caribe es mucho más lento que Islandia y Groenlandia porque tiene una población mucho más alta, entonces tarda igual horrores. Si se dan cuenta, mientras, no es que estemos perdiendo el tiempo, estamos haciendo un chorro de puntos. Y ya que terminemos con el Caribe, entonces ahora nos vamos a ir a Nueva Zelanda. Para mí, en mi caso, la fortaleza o la guarida más cercana pues, es Australia, y ya de Australia brincamos a Nueva Zelanda. Y ya ahí en Nueva Zelanda vamos a aplicar el mismo procedimiento. L3, Blood Rage, hasta que terminemos con toda la población. Aquí si se dan cuenta ya va avanzando, está en fast motion. Pero si también observan, ya tenemos 590 puntos. Todo esto los vamos a necesitar al rato. De ahí nos pasamos a Nueva Guinea y otra vez mismo procedimiento. Entonces, la verdad es que este pedazo del gameplay es sumamente lento y tedioso, pero no hay que hacer nada más que eso, que ya no hay templarios, ya no hay nada. Y de ahí nos vamos a pasar a China. Entonces, ya que estamos en China, la verdad es que nada más es un movimiento estratégico, vuelvan a salvar, porque no queremos volver a pasar por todo esto de estar aniquilando los países, porque es súper largo. Entonces aquí vamos a volver a salvar. Listo, ya salvamos. Y ahora sí viene la parte, ¿cómo llamarla? Es la parte más difícil de todo el juego, la verdad. Así que vamos a empezar haciendo un Evolve dentro de los síntomas a Shadow Blessing. De ahí nos vamos a pasar a las habilidades vampíricas otra vez. Y nos vamos a ir por Antibiotic Tolerance, nos vamos a ir por Cold Tolerance, por Heat Tolerance. De ahí nos vamos a pasar hasta la derecha arriba. Todas estas, si se acaban de dar cuenta, salieron, son nuevas. Y vamos a hacer un Evolve a todas esas hasta que lleguemos a Corrupted Air. Todo esto nos va a ayudar para que sea mucho más rápida la infección. Ahora vamos por Nocturnal, Anemia. De ahí por Pallor. Si se siguen, seguimos todo este branch. Weeping, de ahí nos vamos por Hiperdoncia. Luego por Mordida Yugular, Esclavos de la Sombra, Hipertrofia Muscular, Tensión Masticatoria, qué nombrecitos. Luego nos vamos a ir por Vampiric Awakening, de ahí nos vamos a ir por Latent Adaptation, Hypersensitivity, Dark Pustules. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es un Evolve a todo lo que no es letal, si se dan cuenta. Secreción de ferormonas, fotofobia. Y básicamente de aquí de los síntomas por lo pronto es lo único que vamos a hacer. Luego nos vamos a pasar a las transmisiones por aire 1, aire y agua 1 y 2 y aerosol. Ya que tengamos eso, entonces ahora vamos a ir a hacer un Evolve arriba a la izquierda a Droplets 1, luego a Fomites 1, de ahí nos vamos a pasar por Sangre 1 y Zoonotic Shift. Ahí vamos a hacer Murciélagos 1, Perros 1, Lobos 1. Si se dan cuenta, básicamente fuera del agua y el aire que fueron todas, lo demás va a ser el puro 1. Y aquí ahora van a ver que la cura y las infecciones empiezan a brincar a lo loco, ¿no? O sea, la cura empieza a subir a niveles desesperados, al igual que las infecciones. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es ir a los países en donde tenemos nuestras guaridas y empezar a infectar por lo menos el 50% del país, que es hasta que esté la rayita azul, la mitad morada por lo menos. Ya que tengamos eso, nos pasamos a la siguiente guarida y a la siguiente guarida y a la siguiente guarida. El chiste es que todos tengan el 50% de infección. Ahorita ya estoy en Brasil, ya llevamos el 50%, de ahí me voy a ir a México. Entonces ahí estamos ya en México, empieza a subir también el porcentaje de infecciones. Ahí ya está subiendo un poquitín el morado. Se dan cuenta, ya llegamos también al 50%. Entonces ahora de ahí nos vamos a ir de regreso hacia la que está en Suecia. ¡Shum! Ahí está, listo. Nos vamos a Suecia y de nueva cuenta vamos a infectar al menos la mitad del país. Una vez que tengamos esto, si se dan cuenta, ya también empezaron a salir los laboratorios, ¿sale? Son esos como candaditos que se ven ahí en el mapa. Entonces todo eso los tenemos que ir destruyendo. Ahí me voy por el primero que está en Middle East. Antes vámonos a la guarida. Y ahora sí, nos vamos a ir a Middle East. Y igual empiezan a seguir saltando las infecciones. La cura, si se dan cuenta, ya va en el 17%. Y para destruir los laboratorios, igual, llegan al país, L3, Blood Rage y vámonos, ¿no? Entonces ahí vamos a destruir otro.
Aquí, menos mal, ya también tenemos otro murciélago, otro vampiro que nos va a ayudar. Entonces ahora, cada que les salga un murciélago nuevo, también hay que ir a las habilidades, eso ahorita lo ven. Pero bueno, por lo pronto seguimos destruyendo. Aquí ya vamos a ver también con el triángulo cuáles son los principales países que están metiéndole lana a la vacuna, y tenemos que irnos a atacar a esos países. Entonces, bueno, ahí estoy por el último de los laboratorios que están azul. Al vampiro, como nace como con poquita vida, me lo llevo de regreso. Y ahorita, como les decía, dentro de los síntomas, Vampiric Awakening, para que después salga un tercer vampiro y sea mucho más fácil. La verdad es que con uno solo es misión imposible. Sí tenemos que tener al menos dos, y sigue siendo difícil, sí tenemos que tener como que los tres. Entonces, bueno, ya que tenemos dos vampiros, vamos a empezar a jugar con ellos, los tenemos que administrar. Entonces, desde luego vamos a tronar todas las bubbles esas, todas las rojas. Y nuestros vampiros vamos a empezarlos a mandar a los países. Si recuerdan, son 3 países los que están metiéndole más lana. Ahí están, a la derecha, Estados Unidos, Japón y Francia. Entonces a uno de los vampiros lo vamos a mandar a uno de los países, en este caso lo mandé a Francia. El siguiente vampiro igual lo vamos a mandar, pero a él lo vamos a mandar a Japón. Entonces el primer brinco es a China, de ahí a Japón. Ya que llega al país, igual L3, Blood Rage, y que estén atacando esos países. Entonces, conforme se va debilitando ese país, pues ya obviamente menos le empieza a meter a la vacuna. Ahora ya es Estados Unidos, Alemania y Japón. Entonces a Japón ahí lo dejamos, y a Francia ya lo movemos porque ya no nos es útil ahí. Lo movemos a Alemania y seguimos revisando. Ahora ya es Estados Unidos, Alemania y la India. Japón ya lo tronamos. Entonces de ahí nos vamos a ir a China para que sea de volada el paso, y de ahí a la India. Y en la India, otra vez, llegamos ahí, L3, Blood Rage, sirve que vamos a destruir ese laboratorio que se estaba armando ahí. Y otra vez, ¿no? Vamos a revisar, ahora es Canadá, Estados Unidos y la India. Entonces de aquí vámonos a brincar a América. Y si se dan cuenta, ya tenemos un nuevo vampiro también ahí en Marruecos. Entonces a él es al que voy a designar como, digamos, que el vampiro para América. Y está Canadá, Estados Unidos y China. Entonces este que estoy ahorita manejando es el que se va a quedar como, digamos, en Asia y Oceanía, y el otro es el que se va a quedar como para la parte de África y Europa. Entonces esto lo tenemos que estar haciendo muy rápido. Sí tenemos que estar al pendientes de cuáles son los países que necesitamos infectar. Ahí está, en Estados Unidos, y empezamos igual con un Blood Rage. A él lo vamos a mandar también a México, porque ahí tenemos ahorita 2 países, Estados Unidos y Canadá. Ahora es Estados Unidos, Canadá. Ahí ya tenemos a los 2, ya llegó a Canadá. Entonces igual hay que aplicar el Blood Rage y hay que estar vigilando, ¿no? Con triángulo. Ahí está, Canadá, UK y Noruega. Entonces ahora a Canadá ahí lo vamos a dejar. A este de aquí lo vamos a mover. Nos lo vamos a llevar a Noruega. ¿Dónde está? Ahí a un ladito. Lo vamos a llevar para Noruega, y de ahí nos lo vamos a llevar a UK, perdón, nos lo vamos a llevar a Inglaterra, y seguimos con los otros 2 en Estados Unidos y en Canadá. Entonces Estados Unidos y Canadá seguramente ya también se debilitaron lo suficiente como para moverlos. Ahora es Filipinas y Noruega, entonces hay que moverlos para allá también. Este de aquí lo vamos a mover, vámonos. De aquí nos vamos hasta la guarida de Australia, que como les digo es de inmediato. Y de ahí, la verdad es que aquí me confundí, ¿no? Aquí lo mandé a Nueva Guinea, realmente lo tenía que haber mandado a las Filipinas. Pero bueno, eso al ratito lo corrijo, ¿no? Y como que me doy cuenta así de, ay, no, sí, cierto, eso no era. Pero bueno, entonces a este lo vamos a mover a España, que España todavía no está infectado. Y ya como lo pueden ver ahí, ya también ya es de los principales contribuidores para la cura. Entonces, vamos a seguimos buscando. Groenlandia, Islandia y las otras islas, recuérdense que las destruimos. Entonces esas, la verdad es que da igual, aunque no estén infectadas, no tengan puntitos morados, no importa, pues ya no hay nadie. No hay nadie ni vivo ni muerto ni nada, entonces da igual. Pero bueno, ahora son Filipinas, España y Noruega. Entonces en España ahí tenemos a ese vampirín y nos lo vamos a llevar. Bueno, yo aquí la verdad es que me fui con la finta. Dije, no, pues, ¿qué pasa con las Filipinas? ¿No? Necesitamos echarle muchas ganas. Entonces lo que hice fue cambiar el vampiro, pero nuevamente lo mandé a Nueva Guinea en lugar de Filipinas. Entonces sí, ahí fue error mío, sí, pónganse a ver. La verdad es que también no se vayan por el nombre, fíjense en el mapa, a ver cuál es cuál. Aquí como que ya así de, pues, ¿qué pasa, no? ¿Por qué nos infecta?
Y la verdad es que me di cuenta porque los murciélagos o los vampiros les empieza a bajar la vida, ¿no? Porque no tienen a quien pues, chuparles la sangre. Entonces les empieza a bajar la vida y fue en donde caí en cuenta que pues, me había equivocado, que era Nueva Guinea y no Filipinas. Entonces ya, si se dan cuenta, lo único que queda son las Filipinas, ¿no? Ya entonces una vez que tengamos a las Filipinas dominado, pues ¿qué creen? Ahora sí va a ser el Trophy Parade, porque aquí vamos a ganar ya también el platino y otros dos y un chorro. Entonces, aquí seguimos esperándonos. Ahí está ya esclavizó a todo el mundo. Victoria, y ahí está Vampire Master, que es precisamente el de esta jugada. Disease Master, porque ya tenemos todos los diseases con Master, o todos con Brutal. Un Lock Cheat Mode, que es por jugarlos todos en Normal. Y Fully Evolved, que es el Platino. Y con eso llegamos ahora sí al fin de esta guía. Si ustedes la han estado siguiendo como conforme los he ido subiendo, seguramente ya también tienen el Platino. Felicidades. Si no han seguido el orden, bueno, la verdad es que aquí ya pueden encontrar absolutamente todos para poder sacar el platino y espero que les haya servido, que les haya ayudado esta serie de guías. Si sí, recuerden ayudarme de regreso, suscríbanse, regálenme un like, compartan y nos vemos en lo siguiente que vaya a hacer. Adiós.